Perfecto. Perfecto, ¿vienen bien? Sí, ¿Vienen sí, bien? todo bien. Si tienen preguntas y no la hicieron, ahora las veremos. Movimientos. ¿Qué queremos decir con movimiento? ¿Qué vamos a ver acá? Y acá vamos a ver, obviamente, cómo funciona la musculatura lisa que está en las paredes de los preestómagos. Yo les dije hoy que el movimiento de todo el forraje que íbamos metiendo iba mezclando, entre otras cosas, todo el contenido con las bacterias, con el agua, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, dentro de las paredes del rumen, nosotros teníamos musculatura lisa, que está gobernada por ¿quién? Sistema nervioso, autónomo, parasimpático, nervio vago, etcétera, etcétera. Perfecto. Todo lo que va cayendo en el rumen comienza a formar estratos, como cuando ustedes tiran al agua, a un río, una piedra, se va al fondo, tiran un palito y flota, etcétera, etcétera, se forman sustratos. En la parte superior, lo más lógico de pensar, para que no se compliquen, es que haya gases. Gases que se generan por la fermentación microbiana. Perfecto. Muy bien. ¿Y después qué vendría? Y después vendría lo que flota. ¿Y qué es lo que flota? Lo más grueso. ¿Y qué es lo más grueso? Palitos, hojitas. Supongamos que metamos un corcho, o 2 o 10. Vamos a hacer así, 10 corchos en el rumen. Bueno, tenemos gases, después vendrán los corchos, después palitos más finitos, y va a ir decantando en el fondo lo que ya está casi digerido por las bacterias. Eso que está arriba del agua se llama puente de forraje. Fíjense lo que es un puente, está arriba del agua. Si estuviera abajo del agua no sería un puente, sería un túnel, no sé. Bueno, la cuestión es que se forma un puente de forraje. Todos los palitos más los corchitos que pusimos. Acuérdense con el ejemplo del corcho porque flota. Y la parte que va a ir hacia la boca, acuérdense que tenemos que regurgitar el alimento, la parte que va a ir a la boca se va a llamar lengua de forraje. Entonces, de todo el contenido que nosotros venimos hablando, los 20 corchos que flotan tienen que volver a la boca para masticarlos, reinsalivarlos, redeglutirlos, y en la próxima entrarán otros elementos groseros que van a flotar y van a generar ese proceso de ida y vuelta. Ese proceso de ida y vuelta hace el movimiento de los preestómagos. Ese proceso hace que en determinado momento nosotros tengamos que regurgitar o en determinado momento tengamos que eliminar gases. Todo eso está producido por los movimientos del rumen, del retículo, del livillo. De última, el movimiento va a hacer que transiten hacia dirección caudal los elementos que ya están en condiciones de ser digeridos enzimáticamente. Los movimientos son extremadamente complicados. Acá lo vamos a resumir en poquísimas palabras, pero fundamentalmente tenemos que entender que los que funcionan, digamos, en parejas serían el rumen y el retículo. Entre los dos había un orificio rumino-reticular, pero no había esfínter. Entonces, los elementos se estratifican en el rumen y se estratifican de la misma manera en el retículo. O sea que tenemos gas, elementos groseros, menos groseros, líquidos, material finamente molido en la parte inferior. Pero acá vamos a tener el límite de nuestro movimiento, que es el esfínter retículo o masal. Ubíquense, rumen, retículo no tiene nada, retículo librillo sí tiene. ¿Qué tiene? Un esfínter. Entonces, vamos a abrir la cámara. Esfínter. ¿Qué es un esfínter? Es un músculo en forma circular. O se cierra o se abre. Si los movimientos rumino-reticulares lo hacen a esfínter abierto,
todos los elementos pasarían al órgano siguiente. Entonces, el esfínter está normalmente cerrado hasta que en determinado momento se abra para que las sustancias ya digeridas microbianamente, no sé si se dice así, pero microbianamente, puedan pasar al órgano siguiente, que es el librillo. Entonces, ahora, el corazón de todos estos movimientos, acuérdense que habíamos puesto la palabra corazón en el bonete, en la redecilla. El bonete hace, contrae, relaja, contrae, relaja. Contrae. Si el esfínter está cerrado, todos los elementos vuelven al rumen. Si el esfínter está abierto, los elementos pasan al librillo. Entonces, fíjense, contrae a esfínter cerrado, los elementos van al rumen. Contraen a esfínter abierto, los elementos pasan al librillo. Entonces, dentro de la mecánica, que es muchísimo más complicada de lo que yo le estoy diciendo, hay como un ida y vuelta, por eso le decía como un lavarropa, va girando ahí los contenidos, van a la boca, vuelven. Esos corchos, que yo le decía, hay 10 corchos, 5 van a la boca y vuelven, pero vuelven la mitad de lo grande que eran. Entonces vuelven otra vez, y así están circulando hasta que en determinado momento se abre el esfínter reticulomasal y lo finamente molido empieza a pasar al librillo. Hasta ahí no creo que tengamos mucha duda. En el proceso de la rumia se generan etapas. Una es la regurgitación. ¿Qué hace el animal para poder regurgitar? ¿Cómo hace para volver el alimento a la boca? Es un proceso que lo hace el rumiante, por lo tanto nosotros los monogástricos no podríamos hacerlo. No podríamos. Que alguien lo haga es otra cosa, pero no podríamos hacerlo. Se hace una inspiración profunda a glotis cerrada. ¿Y cómo es eso? Y si alguno sabe provocar el eructo voluntariamente, sabe cómo hacerlo. El que no lo sabe hacer no lo va a poder hacer nunca. Pero hay formas de generar que la presión a glotis cerrada haga que el esófago se dilate. Y al dilatarse genera que ingrese en el esófago parte del contenido que llamábamos lengua de forraje. Entonces, con una inspiración a glotis cerrada se genera una disminución de la presión intratorácica y entonces el esófago se abre. Al abrirse el esófago se ingresa el contenido. Y ahí, ¿qué va a pasar? Al haber contenido, se empieza a mover el esófago para llevarlo hacia la boca. Llega a la boca el alimento, ingresa a la boca, el animal lo aprieta, lo estruja con la lengua contra el paladar duro, le saca el líquido, fíjense qué inteligente, lo hace por instinto nomás, pero qué inteligente, y eso, como si fuera un chicle, se traga la saliva y vuelve a generar más saliva para hidratar ese bolo nuevamente, y masticarlo, y remasticarlo, y remasticarlo, y volver a deglutirlo. Fíjense que en este proceso yo les hablé de corchos. Entonces, no es lo mismo masticar un corcho que masticar una cucharadita de almidón. No es lo mismo masticar una galletita seca que algo que ya está en harinas. Por lo tanto, todo lo que sea remasticar va a generar mayor cantidad de saliva, porque va a generar mayor masticación. Entonces, viene el alimento, lo deshidrata parcialmente, se traga la saliva y lo vuelve a masticar. Entonces, qué importante será la saliva en los rumiantes, que hace que todos los alimentos vuelvan a ser remasticados. Fíjense qué importante. Van a ver después cómo funciona con el tema del pH y cómo lo eleva. Entonces, se creó este mecanismo, que alguno de ustedes lo podrá hacer, que es el de la regurgitación. Después viene el escurrido del bolo, después la remasticación,
después la reinsalivación y obviamente la redeglución. Este es el proceso de la rumia. Ese es el proceso de la rumia. Todo esto. ¿Y cuántas veces se hace esto? Las veces que sea necesario para que esos cuadraditos grandes se transformen en cuadraditos más chiquitos. Si yo tengo una superficie y la voy dividiendo en partes, voy a poder mejorar la superficie de acción de las bacterias con respecto a ese elemento que tiene que ser digerido por la bacteria. Paralelamente, se genera el eructo. Entonces, ¿qué es el eructo? El eructo es eliminar los gases que se van generando a nivel de los preestómagos, del rumen y de la redecilla. Estos gases se generan por la fermentación microbiana. Y esos gases deben ser eliminados sí o sí. ¿Cuáles son esos gases? Y se genera metano, se genera dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrógeno, muchos gases. Si se genera metano, entonces, y dióxido de carbono y todo lo demás son gases invernadero. Y sí, las vacas generan gases invernadero. De por sí que hay un trabajo, que lo comentaba a la mañana, del INTA de Castelar, que toman esos gases, los almacenan y con eso hacen generar, no sé, la energía, el gas suficiente para que funcione una estufa, no sé qué, durante tanto tiempo. Por lo tanto, somos generadores de gases invernadero. Sí, somos generadores de gases invernadero. Así que, pero hay, obviamente, que no influyen tanto como los de una fábrica, ¿no? Entonces, esos gases tienen que salir. ¿Cómo salen? Por el eructo. ¿Por dónde salen? Por la nariz. ¿No salen por la boca? No, salen por la nariz. Hay dos tipos o dos formas de eliminarlo. En la primera se elimina un 30% y en la segunda el resto del gas. Para eliminar el gas, nosotros tenemos una cuba de fermentación y en esa cuba de fermentación vamos a tener estratos. El estrato superior sería el gas. El gas está ubicado por encima de la salida del esófago. Por lo tanto, para que pueda salir el gas, tengo que relajar todo ese compartimiento, baja todo el contenido, se permeabiliza el cardias y sale el gas al exterior, como les decía recién, por la nariz. Esto es entonces el eructo. Continuamente está eructando cuando lo necesite. Va a haber receptores a nivel del atrio ventricular que van a testear si lo que hay es gas, si lo que hay es corcho, como decía hoy, o sea, cosas gruesas, groseras, para generar rumio o generar el eructo, cualquiera de los dos. Fíjense que cuando aumenta la presión, por eso hay receptores de presión a nivel del cardias, a nivel del saco dorsal, lo que va a hacer es generar la salida de esos gases. Ahora, ¿qué pasa si no pueden salir? Se empiezan a acumular. Cuando se acumulan en demasía, el animal empieza a sentir molestias, empieza a sentir cólicos, empieza a sentir dolores, cada vez más, se presionan las paredes del rumen, se presiona el diafragma, se presiona el nervio vago y se produce una descarga vagal, una reacción del sistema nervioso, que en el caso del aparato digestivo ayuda, pero en el caso del corazón le puede provocar una falla cardíaca o cardiorrespiratoria. Entonces, fíjense qué importante el sistema nervioso. Está inervando todos estos órganos para que funcionen bien, pero si se aumenta la presión, como si fuera un bombo, vieron que el bombo uno lo golpea y tiene un ruido característico que se llama ruido timpánico,
es porque está el gas a presión. Entonces el gas a presión se denomina timpánico o timpanismo, meteorismo o timpanismo, que puede ser gaseoso, gas libre, o gas en burbuja, que sería peor porque sería espumoso. Entonces, como no puede salir por esta vía natural, nosotros tenemos que pensar cómo lo saco. Y tengo que punzar el rumen y sacarlo por otro lugar. ¿Y dónde está el rumen? Y ahí es donde viene la anatomía, y se van a acordar de mí el día de mañana. Estaba a la izquierda, del lado de montar. La izquierda era el lado de montar, y la derecha era el lado del lazo. Esto en el campo, lamentablemente los gauchos son bravos con nosotros, ¿eh? Entonces nos van a exigir eso. ¿Cuál es el lado de montar? ¿Qué sé yo? Si ustedes le dicen el del rumen, lo mataron, pero el lado de montar es la parte izquierda del animal. Y el otro es el lado del lazo, porque la mayoría son derechos, entonces el lazo va a la derecha. Tenemos que dijeron el lado de la lapicera, más o menos. Bueno, la cuestión entonces es que ese gas a presión lo tenemos que sacar, y lo hacemos a través del rumen. Entonces voy con un elemento para punzar, que es un trócar, o lo que tengamos a mano, que puede ser un cuchillito, y perforamos. Y sale el gas. Y solucionamos el problema y no se nos muere. Perfecto. ¿Y la peritonitis? Porque si yo a una persona le hago eso con un cuchillo, lo mato. O termina infectándose y se muere, y un caballo también. Bueno, es lo que les decía hoy, hacen peritonitis localizadas en ese lugar y no le comprometería la vida. Pero por lo menos la salvan. ¿Eso qué va a pasar? Y bueno, pasa que llamamos al veterinario, porque esto fue de urgencia, o vino el veterinario, le hizo esa práctica, le metió unos puntos y zafó. Y si no, se tiene que vender ese animal. ¿Por qué se generó esto? ¿Por qué se generó este meteorismo? Por dos motivos. O no salió porque está tapado el esófago, o no salió porque se genera más rápido de lo que sale. Y cuando se genera más rápido de lo que sale, se hincha el órgano, el rumen, y se cierra el cardio, como si fuera una corbata. Ustedes apretan la corbata, apretan el nudo y cada vez se cierra más. Entonces, esto genera que en algún momento el animal se muera por falla respiratoria, cardiorrespiratoria. ¿Eh? Rápido, hay un animal, 2, 10 que se están cayendo, inmediatamente hay que llamar al profesional que venga a punzarlos porque se nos van a morir todos. Y suele ocurrir con alimentos que están en rebrote, como preguntaban el otro día, fundamentalmente las leguminosas. Después volveremos sobre el tema, pero estamos dando entonces el eructo. Después veremos el metabolismo un poquito más profundo. Ya nos vamos a meter en parte de química. Eso sería, profe, cuando se dice que está empastada, ¿no? Cuando está empastada, sí. ¿Qué quiere decir que está empastada? Que come mucha alfalfa, o sea, leguminosa. Puede ser leguminosa, sí, alfalfa o cualquier leguminosa que esté en rebrote, habíamos dicho que sí. Pero entonces se empastó, o sea que el animal comió más de lo debido de algo que no tenía que comer. Que normalmente no lo haría, pero ese día largaron los animales a un potrero con rebrote de leguminosa y el animal fue y le gustó y se comió todo. Como ustedes, hace rato que no comemos asado, el día que se juntan, no es solo el asado, ¿no? Lo que acompaña el asado sería el problema ahí, ¿no? Pero bueno, cuando se pasa uno de la alimentación que está haciendo todos los días y sobrevienen los problemas digestivos. Y ahora lo vamos a ver entonces cómo cambian todos estos factores físicos y químicos a nivel del rumen, del aparato digestivo. El rumen, acá ustedes tienen unas condiciones físico-químicas que son las que tenemos que mantener. El animal solo las mantiene, no hay come pasto. Y lo voy a repetir 1000 veces, no se va a encontrar en la sabana africana un búfalo con 50 hectáreas de maíz, no se lo va a encontrar. Entonces, ¿qué comen? Pasto. ¿Y se empastan? Y no. Se van a empastar cuando nosotros, o vamos a tener un problema digestivo cuando nosotros incursionemos en lo que tiene que comer el animal. Lo vamos a obligar de comer de un comedero o lo vamos a largar a un potrero
temprano, a la mañana, cuando está el rocío, cuando está en rebrote, o cuando el animal sale a comer y quiere comer. ¿Eh? Bueno, la cuestión es que las condiciones físico-químicas del contenido ruminal hacen a la buena digestión. ¿Qué significa que está haciendo una buena digestión? Que el pH ruminal está entre 5 y 7. No puedo ni subir ni bajar. Tiene que estar ahí. Y el animal se regula solo. Come pasto y el pH va 5 a 7. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo le doy, vamos a razonar acá, porque si no me sirve que aprendan de memoria. Si yo le doy mucho corcho, ¿qué va a pasar con la saliva? Va a ir más a la boca y va a masticar más, y va a salivar más, entonces me mantiene el pH en 7. Y si yo no le doy corcho y le doy mucho almidón, no va a remasticar ni salivar y se me baja 4. Y entro en otra patología que es la acidosis ruminal o metabólica. Y empieza con diarreas, empiezan todos con diarreas, y se me terminan muriendo algunos. ¿Por qué? Porque hubo un desbalance. ¿Qué desbalance hubo? Muy bien. Agarramos la hoja, la dividimos en dos. ¿Qué le di de comer? A ver, o le doy celulosa o le doy almidón, más los lípidos, más vitaminas. Pero acá el problema va a estar en dos ítems. Celulosa o almidón, para que lo entiendan bien. Después profundizarán en más detalle. Si yo le doy celulosa que flota, genero que aumente el pH y evito que baje el pH o evito que baje el pH. Si yo le doy almidón y el almidón se desarma y no flota, ¿qué va a pasar? No hay regurgitación o hay menos, no hay saliva y el pH se me va abajo. Perfecto, esa es una forma de interpretarlo. Entonces quiere decir que cuando yo genere el alimento o le dé de comer el alimento y se lo ponga en una batea, en un comedero y él no puede elegir, tiene que tener sustancias de las dos, pero muchas que floten. Exacto. Eso es interpretar cómo funciona un rumen. Mantengo el pH en condiciones fisiológicas. Cuando yo tengo un rumen con pasto adentro y mucha celulosa, voy a tener muchas bacterias que degraden esa celulosa, que son las celulolíticas. Y si tengo mucho almidón, voy a tener bacterias que degraden el almidón, que son distintas y van a ser amilolíticas. ¿Cuáles se desenvuelven a un pH y cuáles se desenvuelven a otro? Es fácil la respuesta. Las celulolíticas en pH más alcalino, 6,7, pongámosle, y las amilolíticas hacia pH más ácido. Si yo bajo el pH porque di mucho almidón, se me mueren las celulolíticas. Y si doy mucha celulosa, se me mueren las amilolíticas. ¿Se va entendiendo? Entonces yo hoy me compro 30 terneros y cuando viene le doy almidón. Chau, mañana unas diarreas tremendas y en 4 días tengo un desastre. No, pará. ¿Qué venían comiendo? Pasto, porque estaban a campo. ¿Y cómo le vas a cambiar de alimento así? Es como si yo hoy a ustedes lo volviera vegano de un día para el otro. No, pará. O al vegano lo volviera carnívoro. No. No, la alimentación es progresiva. Los cambios de alimentación son progresivos. Entonces, yo traigo los terneros y 3-4 días le tengo que dar casi la misma alimentación que tenía, ir cambiándosela hasta que la microflora y la microfauna se acostumbren a este nuevo sistema de alimentación. Si no estoy poniendo algo que no lo van a poder digerir, vienen las diarreas, se deshidratan y los terneros después no recuperan más o se mueren. Entonces, el desafío que van a tener ustedes es el siguiente. Dedito arriba, ojo lo que voy a decir, dedito arriba. Yo les digo que cuanto más bajo sea el pH, pero ojo con lo que van a interpretar, más conversión van a tener de alimento. O sea que mejor resultado les va a dar. Entonces, ¿qué hace el ingeniero agrónomo?
empieza a jugar con los límites, y el veterinario también, nomás el agrónomo nutricionista, se va a los límites inferiores porque obtiene más ganancia. Obtiene más ganancia, ojo con el dedito. Obtiene más ganancia. ¿Y qué pasa? Y que en algún momento entra el desastre. Ahora, qué lástima que no estamos con un pizarrón, pero si yo tengo 20.000 animales, o 10.000 animales, o 5.000 animales, y se me muere uno, no es nada, son 300 kilos en 20.000. Estoy ganando 1 kilo por día por animal. Si tengo 5.000, estoy ganando 5.000 kilos. Si tengo 1.000, estoy ganando 1.000 kilos por día. No es nada. Entonces, en un feedlot grande, que los hay, van al límite, pero es como ir en una Ferrari al límite, un auto deportivo al máximo, y lo están exigiendo al máximo, y en un determinado momento empieza a haber problemas y aparecen las diarreas. Vamos a aprender después que hay que estar todos los días leyendo, miren cómo se los digo, leyendo la materia fecal. Hay 2 lecturas importantes todos los días. Una es la de la materia fecal y otra es la de los comederos. ¿Cómo están los comederos? ¿Comieron, no comieron? ¿Sobró, no sobró? ¿Sobró mucho? No, en 2 minutos se comieron todo. Está faltando comida entonces. Lectura de comederos, lectura de materia fecal. Uno se para, empieza a mirar la materia fecal, qué color tiene, qué consistencia, etcétera, etcétera. Todo esto nos está dando el pH ruminal. Fíjense qué importante entonces las condiciones físico-químicas que hoy están aprendiendo y que acá lo estamos haciendo muy superficialmente. Esto da para hacer cursos de nutrición, de por sí tienen una materia que es nutrición, así que ahí lo van a aprender bien, y si no lo aprenden lo preguntarán, para que ustedes terminen de aprender todo esto y que no solamente aprendan de pollos o de cerdos, que son las materias que vienen a continuación de la carrera, en la carrera después de anatomía. Bueno, ¿qué otra condición físico-química? 40 grados de temperatura. ¿Cuál es la temperatura normal del bovino? 39. Entonces acá tenemos metabolismo. Acá fíjense que los rumiantes en general son animales de frío, porque esto genera mucha temperatura. Entonces la sangre se va a calentar con los capilares a través de esta generación de temperatura a nivel ruminal. Bueno. Así que qué importante, se van con esta idea general, qué importante es la saliva por elevar el pH ruminal. Qué importante es darle elementos que floten. Cuando se pican, los alimentos que le vamos a dar tienen que tener cierto tamaño, porque si es muy chiquito, se decantan muy rápido. Entonces tienen que tener para generar esa regurgitación y esa remasticación. Por ahí lo debe decir, pero en general la microflora y la microfauna ruminal son anaeróbicas, o microaerófilas. Y todo lo que pongamos en el rumen, va a ser para nuestra flora y fauna ruminal. Ellas después darán su vida, porque van a pasar a ser el alimento principal, las bacterias y los protozoarios van a ser el alimento principal del bovino. Pero nosotros lo que estamos alimentando son esas famosas bacterias y protozoarios. ¿Correcto? No tienen que olvidarse de eso. Donde ustedes se olvidaron de lo que hay adentro del rumen y dieron cualquier cosa de comer, así son los resultados después. En general ocurren parálisis ruminales. Fíjense que uno de los elementos fundamentales por los cuales se genera ese aumento de fermentación es que se paraliza el rumen. Entonces los gases no van ni para un lado ni para el otro, ni siquiera los puede eructar. Bueno, y vamos a terminar con esto, así hacemos un repaso del parcial. Ese pH ruminal, que ya veníamos hablando infinidad de veces y que es muy importante, bla, 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 va a hacer que nosotros hagamos hincapié en esto que está acá, que es que las bacterias, a través de la fermentación de lo que nosotros estamos poniendo adentro del rumen, generan ácidos grasos volátiles. Ácidos grasos que eran de varios carbonos, empezamos con 2 carbonos, 3 carbonos y 4 carbonos, que son los ácidos grasos volátiles.
son el de 2, acético, 3, propiónico, 4, butírico, 5, 6, 7, qué sé yo, hasta llegar a lo leico, linoleico, linolénico, de 18, 19, 20 carbono, etc. Eso es de química, por ahora no lo tocamos. Estos ácidos grasos volátiles, acético, propiónico y butírico, van a hacer que el pH ruminal se maneje dentro de los límites que veníamos hablando. Entonces, cuando hay formación de ácido acético, en general el pH sube, y cuando hay generación de ácido propiónico el pH baja. El ácido acético se genera, ¿por quién será? Por la celulosa más ácido acético. En cambio el propiónico por el almidón, que a su vez lo vamos a ver después en lo que es el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas. Por lo tanto, si yo doy dietas con mucha celulosa, genero más ácido acético y no genero tanto la disminución del pH. Genero mayor concentración y producción de saliva a nivel ruminal y lo voy elevando. Si es alimento de almidones, yo lo que voy a generar es más propiónico, bacterias propiónicas, o sea, bacterias que van a ser amilolíticas, y voy a ir bajando el pH. Fíjense cómo va trabajando diferentes tipos de bacterias. Entonces, en este rango funcionan estas bacterias, en este otro esta. Pero si yo cambio el pH, estas viven y estas empiezan a morir, y viceversa. Entonces, ¿a dónde quería ir con los ácidos grasos volátiles? Claro, sí, ya sé a dónde quería ir. Estos ácidos grasos volátiles se absorben a nivel de las papilas del rumen y van a ser un elemento fundamental para la nutrición del rumiante. O sea que las bacterias van a entregar su propio cuerpo, después su soma bacteriano, biomasa bacteriana, y a su vez me van a generar ácido acético, propiónico y butírico, que se absorbe a nivel de las papilas ruminales. Acuérdense que tenían forma de toalla en el rumen, en la redecilla, etcétera, etcétera. Acá como resumen, y ya acá terminamos, y con esto terminamos y repasamos, como resumen, estamos hablando de pH, de amilolíticas, de ácido propiónico. Entonces ponen pH desciende, con el almidón se genera más ácido propiónico que los otros dos. Y las celulolíticas elaboran ácido acético cuando hay mucha, obviamente, celulosa sobre la que van a trabajar. El contenido de celulosa es cuando uno da fibra. Si no da fibra, da harina, da almidones. ¿Todo es necesario? Sí. Pero el balance es necesario, no solo es necesario, sino que es fundamental. Así que acá entonces terminaríamos, recordemos esta parte, y cortamos acá. Bueno. ¿Cortaste?